Que este es un país donde sistemáticamente se viola sexualmente a las mujeres, ya no cabe duda. Que los números de violencia sexual contra las mujeres son en el Perú una auténtica vergüenza, tampoco es una novedad. Perdón, pero la pregunta que nos hacemos entonces es la siguiente. Frente a un fenómeno, un drama como este, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los protocolos inmediatos que el Estado ha establecido para atender a las mujeres que son víctimas de violación? Y los protocolos existen. El asunto, como siempre, tiene que ver con el cumplimiento de esos protocolos. La Defensoría del Pueblo ha hecho un trabajo importante al respecto, de seguimiento y de investigación. Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y estar con nosotros esta mañana. Diana, ¿cómo le va? Bienvenida, como siempre, un gusto. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Diana, cuando hablamos, de pronto para quienes no conocen demasiado este tema, cuando hablamos de protocolos de actuación conjunta para atender a las mujeres víctimas de violación sexual, ¿exactamente de qué hablamos? Son documentos muy importantes para que justamente los servicios del Estado articulen, coordinen, mejoren la calidad de la atención de las víctimas, en este caso de violación sexual. Entonces son lineamientos o pautas de lo mínimo que se debe hacer para que ambos servicios, en este caso dos servicios del Estado, justamente mejoren la atención de las víctimas en el marco de un principio de debida diligencia. Y es muy importante estos protocolos porque justamente los diagnósticos, como bien han señalado, de altos índices de violencia también señalan que hay una gran desarticulación en los servicios del Estado. Claro. Diana, en corto, ¿podrías mencionar los elementos más importantes de esa respuesta que esté contenida en esos protocolos? Exactamente, aterrízalo lo más que puedas. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, ¿cuáles son los canales de derivación de un servicio a otro? Okay. Por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, cuando atienden casos de violación sexual, es requisito indispensable, sobre todo en estos casos, que deriven a los establecimientos de salud para que las víctimas accedan al kit de emergencia. Correcto, eso es punto uno e inmediato al hospital. Ok, de acuerdo, ¿qué más? También, por ejemplo, cuando se atiende a una víctima de violación sexual, en estos mismos sentidos, centros de emergencia mujer pueden derivar a un centro de salud mental comunitaria o a un establecimiento de salud para su atención en su salud mental. Es decir, no solamente una víctima de violación sexual ha sido afectada en su integridad física, sino sobre todo en su salud mental. Entonces, es un servicio complementario que también se tiene que articular. Correcto. ¿Algún elemento más, Diana, que se nos escape? ¿Actuación de la policía, actuación Ministerio Público, o eso ya son otros niveles? No, también. En el informe que hemos presentado el día de ayer, justamente en el marco del 25 de noviembre, una fecha importante de conmemoración, hemos supervisado dos protocolos. El de articulación entre CENS, establecimientos de salud y centros de salud mental comunitaria, y entre CENS y defensa pública. Pero eso no quita que haya un protocolo mucho más grande que articula, como bien dices, la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, que es el protocolo base de actuación conjunta, que es desconocido, poco aplicado, y en ese sentido se tiene que mejorar justamente su difusión, su capacitación y especialización. Justo, Diana, si ahí va mi pregunta, ¿qué está fallando en el sistema? ¿Qué no estamos haciendo bien? De pronto el sistema puede estar muy bien diseñado sobre el papel, pero la actuación de las personas y de las instituciones no es clara, o viceversa, el protocolo no es muy claro y falta una mejor estructura, una arquitectura jurídica y de estos protocolos que nos permitan actuar. ¿Qué está fallando? Creo que nuestro marco jurídico, los protocolos los tenemos, pero hace falta, y hay un abismo, estimado Carlos, entre lo que dice la norma o los protocolos y lo que se hace en la realidad. Entonces ahí está el gran vacío. Por ejemplo, en este informe que hemos hecho, hemos detectado que 11% de los y las operadores no conocían estos protocolos. 11% son justamente una evidencia de que estos protocolos tienen más de 2 años de vigencia y personas que atienden cotidianamente víctimas de violación sexual no los conocen. Entonces, como tú bien dices, tenemos sendos protocolos, sendos documentos. Lo que hay que hacer es la difusión,
Si se quiere, incluso versiones amigables, sencillas, como un checklist de mínimo tienes que hacer A, B, C, D cuando tienes una víctima de violación sexual. Y ahí, intercambiando con representantes del propio Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, coincidíamos en la mesa de trabajo de ayer que se tiene que atender muy rápido y célere, sobre todo cuando hablamos de violación sexual. Pasan las 72 horas y la víctima que accede a una pastilla del día siguiente o a OE ya deja de tener efecto. Entonces, mientras más rápido se atienda a una víctima de violación sexual, sobre todo a ese nivel, es indispensable y se garantiza la prevención de un posible embarazo como consecuencia de la violación sexual. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre si el Estado no fortalece esta respuesta institucional, Diana, y nos quedamos como estamos? No solo desatendemos a una víctima, con lo cual incumplimos responsabilidades de Estado, ¿no es cierto?, frente a los derechos humanos de quienes son víctimas de una violación sexual, sino también que se extiende un manto de impunidad frente al agresor, Diana. Efectivamente, Carlos, el manto de la impunidad está vigente y cada vez es más amplio, más vigente en nuestro país, en el sentido de que las víctimas desconfían de acudir a un servicio estatal para denunciar la violencia. El INEI señala que solo 29% de las víctimas de violencia física acuden a alguna institución pública. Cuando se les pregunta por qué no acuden, muchas dicen por miedo, por vergüenza, porque saben que no va a haber ningún cambio en esta atención. Entonces, cuando ya una víctima toca la puerta de la policía, del Ministerio Público o del propio Poder Judicial, el Estado tiene que ser lo más diligente posible, porque si no, como bien señalas, la impunidad ya no viene del propio caso, la impunidad es garantizada por el propio Estado. Así es. Entonces, el mensaje que se envía es que en nuestro país, como bien dijiste al inicio de la entrevista, se puede violar, matar a una mujer, hacerla desaparecer y no hay ninguna consecuencia. Y no pasa nada. Ahora, a partir de la investigación que ustedes han desarrollado, identifican algunas regiones del Perú como las más afectadas: Ancash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad y Lima. Yo quería preguntarte si hay explicación, si se ha hecho cruce de por qué son estas regiones donde se presenta más esta situación de la que estamos hablando. Sí, es importante tener la data a nivel nacional, pero sobre todo desagregada a nivel regional. Y como bien dices, sobre todo Arequipa y Cusco son de las dos regiones que, si cruzamos las diferentes formas de violencia, siempre salen, además de Lima, como las regiones con más altos índices. Y allí hay que cruzar la información con qué están haciendo las autoridades regionales y locales frente a esta problemática y, por supuesto, también el contexto de machismo. No hay que olvidar que las bases, las causas de la violencia de género contra las mujeres es justamente el machismo, estas relaciones de control, estos roles de género que se le imponen a las mujeres, que si lo incumplen, la sanción o la estrategia de regresarlas a ese rol es la violencia. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta el contexto cultural de estas regiones y, por otro lado, también qué se está haciendo a nivel de prevención, que no está surtiendo efecto. Entonces el machismo sigue siendo alto y la naturalización y tolerancia a la violencia sigue reproduciendo, la impunidad, todo ello va siendo un caldo de cultivo para que, lamentablemente, sigamos contando vidas, porque son vidas de mujeres que son afectadas. Ah, no, sin duda, sin duda. Ahora, Diana, ¿qué pasó con la mesa de trabajo de representantes del Ministerio de la Mujer, del de Justicia y de Salud, que se reunieron también con voceros de sociedad civil, que se han reunido hace poco para ver este tema? ¿Qué pasó con ello? Sí, se refiere al Grupo de Trabajo Nacional. Así es. Que es importante señalarlo y también relevarlo, aunque es una obligación. El Grupo de Trabajo Nacional estuvo paralizado 2 años, desde el 2021, y es una instancia técnica en donde se sientan a la mesa justamente representantes de los diversos sectores para evaluar cómo se está o cuáles son los obstáculos en la práctica, y también participa sociedad civil. Entonces, 2 años paralizado en donde no se evaluaba desde el propio Estado cómo están actuando los servicios. Entonces, hace poco se ha reactivado este Grupo de Trabajo Nacional por recomendación e insistencia de la Defensoría, y allí, por ejemplo, se ha detectado que la adecuación de las evaluaciones psicológicas tienen que ser
terminados, porque desde hace más de 5 años estamos en un proceso de que las evaluaciones psicológicas tienen que estar acordes al estándar del Instituto de Medicina Legal. Entonces, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de Salud se están sentando a la mesa para tener los lineamientos. Y eso es importantísimo, porque la mayor cantidad de violencia a nivel intrafamiliar contra las mujeres sigue siendo la violencia psicológica. Entonces, si no tenemos los instrumentos para poder evaluar adecuadamente, también caen en impunidad. De acuerdo. Diana, me tengo que ir, pero quería hacerte una última pregunta que escapa un poquito a esto, pero que tiene que ver con esta normalización del machismo y del patriarcado del que de alguna manera hemos hablado entre líneas en esta conversación, y no tan entre líneas, dicho sea de paso. Cuando se reúne un grupo de hombres en un programa deportivo y se apela, ¿no es cierto?, a la idea de ligar a mujeres, precio, producto, prostitución, ¿qué te deja, Diana? ¿Lo han reflexionado, lo han conversado en la Defensoría? Sí, definitivamente nosotros a través de nuestras redes sociales institucionales hemos manifestado nuestro total rechazo a este tipo de expresiones, porque no hace otra cosa que naturalizar la violencia contra las mujeres, objetivarlas y no verlas como sujetos de derechos, sino más bien como un producto, como bien has dicho. Entonces siempre tenemos que estar atentos y atentas a rechazar ese tipo de manifestaciones cotidianas, y peor aún en un medio de comunicación de tanta audiencia además que difunde ese tipo de mensajes. Si nosotros como personas individuales no estamos atentos a ese tipo de naturalización, es lo que sucede, que casi el 60% de nuestro país tolera la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿de qué hablamos si no nos unimos en una lucha desde donde estemos frente a la violencia y rechazando ese tipo de mensajes también? Diana, te agradezco muchísimo siempre la posibilidad de conversar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Diana Portal ha estado con nosotros, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo.